Las hernias de la pared abdominal son padecimientos bastante comunes que se presentan en personas de distintas edades y también pueden afectar su calidad de vida. ¿Qué las provoca y cuáles pueden ser las complicaciones y los posibles tratamientos? Estas y otras dudas las viene a responder el doctor Miguel Ángel Ogilve Méndez. Él es especialista en cirugía general y además endoscopía digestiva. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Saludarla y al público. ¿Pasado por agua usted también? Sí, un poco, claro. Bueno, muchísimas gracias por comenzar su semana con nosotros. Quiero también recordarles a todos que pueden enviar sus consultas en video a través de nuestro WhatsApp 6087-7777. A ese número usted puede enviar sus consultas y con muchísimo gusto mis compañeros ya están listos para revisar todos los videos. ¿Qué es una hernia de la pared abdominal, doctor? Bueno, realmente una hernia de la pared abdominal es un defecto congénito o adquirido en la pared abdominal a través del cual los órganos intraabdominales van a tender a protruir, van a querer salir, por decirlo así, en términos sencillos, de la cavidad abdominal. Pues recordemos que la presión dentro del abdomen es mucho mayor a la presión atmosférica. Entonces van a tender a querer salir por algunos de estos orificios congénitos o adquiridos con el tiempo. ¿Y por qué se forma una hernia? Bueno, realmente vamos a tener algunos lugares de la pared abdominal que son un poco más débiles, por decirlo así. Por ejemplo, la cicatriz umbilical o la zona de la ingle de manera bilateral, que con el tiempo, con el esfuerzo excesivo, con el aumento de la presión intraabdominal, tienden a debilitarse y a favorecer la salida de los órganos intraabdominales. Eso sí es cierto de que cuando uno está pequeño y le dicen no levante cosas pesadas, eso realmente podría luego ser un indicativo de que la persona podría presentarla. Exacto. Sí, es uno de los factores de riesgo realmente para una hernia abdominal, es el ejercicio, la actividad física intensa, que aumente la presión intraabdominal de manera repetida, va a ser un factor de riesgo para desarrollar una hernia. Ok, pero ¿cómo saber entonces una persona que se dedica al ejercicio qué sí debe hacer y qué no debe hacer para evitar una hernia de este tipo? Sí, es difícil porque realmente hay personas que realizan actividad física muy intensa y nunca desarrollan una hernia y otras que no hacen tanta actividad física y sí la desarrollan. Hay muchos factores ahí, la alimentación, la calidad de los tejidos que tenga cada persona y el tipo de actividad física que haga, sobre todo si realiza ejercicios de peso intenso o excesivas abdominales, pues hay una presión excesiva sobre la pared abdominal y aumenta el riesgo de una hernia. ¿Ese bulto que provoca qué tan grande podría ser, doctor? Pues bastante grande. Realmente en personas que dejan que pasen muchos años podemos tener que una hernia inguinal puede llegar hasta el escroto y tener ahí una gran porción del intestino delgado, incluso intestino grueso, dentro del saco escrotal donde normalmente solo tienen que estar los testículos. ¿Y qué tiene que pasar para que llegue a ese tamaño? No necesariamente quiere decir que quien presenta una hernia la va a tener de este tamaño. No, realmente es porque dejamos que pase un tiempo excesivo, porque tenemos que la hernia puede empezar como un defecto de 1 centímetro pequeño y con el paso del tiempo, con el aumento de la presión intraabdominal, ese efecto va creciendo hasta que va a permitir el paso de más asas intestinales, diferentes órganos de la pared de intraabdominales, perdón. ¿Y ese bulto se puede eliminar después? ¿Se puede quitar o no? Sí, cuando queda un remanente de piel excesiva, la podemos retirar y con la reparación de la hernia, pues ese bulto va a desaparecer. Por ejemplo, en caso de una hernia inguinoescrotal, que tenemos incluso asas intestinales en el escroto, al devolverlas a la cavidad abdominal y cerrar el defecto, pues se va a eliminar la masa. ¿Puede provocar molestia o dolor ese tipo de bulto del que estamos hablando? Sí, el problema es que en ese defecto, en esa hernia puede entrar el intestino, la grasa que recubre los intestinos o otros órganos intraabdominales y pueden en algunos casos quedar atrapados ahí y sufrir de lo que llamamos isquemia, que es que esos órganos les deja de llegar el aporte sanguíneo que necesitan para estar vitales, ¿verdad? Ahora, no necesariamente este bulto va a generar siempre dolor. No, en la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Realmente es poco frecuente que tengan síntomas, pero cuando hay síntomas sí es de bastante riesgo para la salud. ¿Cuáles son los tipos de hernias abdominales más comunes, doctor, que ustedes pueden ver en su consulta? Lo que vemos con más frecuencia en la consulta de cirugía general son las hernias inguinales. Aproximadamente el 75% de los pacientes van a tener hernias inguinales, seguido de las hernias incisionales, hernias umbilicales, que son como los tipos más frecuentes. Dentro de las incisionales, como lo dice la palabra, es posterior a una incisión, a una cirugía que hayan tenido en el pasado, podemos tener incluso lo que se llamamos hernias paraostomales, que es pacientes que por algún motivo se les hizo una ostomía, esa bolsita que llamamos para defecar, y en esa zona de debilidad de la pared desarrollan una hernia. Ahí están justamente las hernias de la pared abdominal más comunes, que bien decía el doctor, son las umbilicales, epigástricas, Spiegel. La Spiegel, exactamente, que es como una hernia que vamos a ver en el borde lateral de los rectos abdominales, lo que llamamos los cuadritos, y las hernias inguinales, como dijimos, son las más frecuentes. 75%
de todas las hernias son inguinales. Ok, esas inguinales son las que están evidentemente mucho más abajo de la imagen que estamos observando. Exacto, sí. Bueno, lo que vemos ahí en la imagen es pues, la manera en la que a través de un defecto en la pared abdominal se puede meter una asa intestinal, un intestino, y quedar ahí atrapado y generar muchos síntomas, incluso poner en riesgo la vida. Al ser las hernias inguinales las más comunes, ¿quiere decir que siempre van a haber dos? Es decir, de un lado a otro, ¿o no necesariamente? No necesariamente, podemos tener una habilidad en uno solo de los lados, inguinal derecha o izquierda, pero sí, si ya tuviste una hernia inguinal derecha, es muy probable que la debilidad la tengas en el otro lado y que en algún momento de la vida puedas desarrollar una hernia contralateral. Cuando uno hace la cirugía, uno puede ver incluso cuando le hace la laparoscópica, ver como una hernia incipiente en el lado donde la persona no tenga sintomatología. ¿A qué edad es más común que se presenten este tipo de hernias inguinales, doctor? Realmente en la población general activa, de los 20 años a los 40 años es donde vemos con más frecuencia, sobre todo las hernias inguinales, donde se realiza la gran mayoría de las actividades laborales, sobre todo las de mayor fuerza, mayor intensidad, por decirlo así. Ok, es importante también decir que me imagino que ustedes también como médicos tomarán la decisión de en qué momento debe ser operado o no una hernia como esta. ¿Siempre es necesaria una cirugía? Sí, hay muchos casos en los que la hernia es asintomática y podemos darle chance y esperar en esos pacientes específicos, pero el asunto es que cuando uno deja que pase el tiempo, pueden ocurrir complicaciones, que es lo que uno quiere evitar. Entonces, en los pacientes que tengan hernias inguinales o hernias umbilicales o incisionales, uno prefiere darle mejor manejo quirúrgico, reparar eso antes de que aparezca una complicación. Ok, es también muy común en niños. Se lo pregunto porque yo tuve esa situación en que tuve que ser también operada de 2 hernias inguinales, casos 8, 7 años, ¿verdad? Pero no sé si también me surge esta duda. ¿Será que los niños también tan pequeños es bueno que los operen y que entren ustedes entonces en acción antes de que sigan creciendo la hernia? Sí, en algunos casos vamos a tener que la cicatriz umbilical que debe obliterarse, que debe cerrarse con el tiempo luego de nacer, queda parcialmente abierto y lo mismo pasa a nivel inguinal. Entonces tenemos congénitamente esa normalidad en la pared abdominal que va a predisponer la aparición de la hernia. Entonces en esos casos sí es mejor darle un abordaje quirúrgico. ¿Es común eso en niños? Sí, en realidad sí ocurre. Eso lo aborda otra especialidad que se llama cirugía pediátrica, pero sí también es común y lo indicado es el tratamiento quirúrgico. ¿Una hernia también se puede presentar al nacer, doctor? ¿O no es tan común esto? Sí puede pasar. Es difícil realmente, como le dije ahorita, que el conducto no se oblitere por completo a nivel inguinal o umbilical, pero sí podría pasar. Okay. ¿Es más común en hombres que en mujeres o al revés? 9-1. Los ¿Cómo? hombres en ese caso sí somos pues mucho más afectados que las mujeres. ¿A qué se debe eso? En el caso, realmente está en relación con las actividades que se realizan. Es como más frecuente que el hombre realice más actividades, labores, trabajos de fuerza que van a predisponer la aparición de las hernias, sobre todo las inguinales, ¿verdad? Que son las más frecuentes en los hombres. ¿Después de cuánto tiempo una persona podría comenzar a sentir ya las molestias de una hernia? Es variable. Hay personas que tienen una hernia y que a lo largo de la vida nunca desarrollan sintomatología, entonces uno les da un manejo conservador. Y hay personas que a los 2-3 meses o que hicieron de pronto una actividad física intensa y sintieron un desgarro y a partir de ahí empiezan con muchos síntomas. Entonces realmente no hay como un tiempo definido. Hay personas que pasan toda la vida con la hernia, nunca tuvieron síntomas, y otros que a los pocos meses de desarrollar la hernia empiezan a desarrollar síntomas, pero eso va en relación también a la cantidad de estrés al que somete uno la pared abdominal para la aparición. Usted decía que es probable que tal vez después de una cirugía se presente también una hernia. ¿Qué tipo de cirugía o cualquier? Exactamente, sí, realmente la gran mayoría de las cirugías de la pared abdominal, entonces son lo que llamamos hernias incisionales, que son posteriores a una incisión, a una herida en la pared abdominal que hicimos durante una cirugía. Pueden presentarse esas hernias a los meses o a los días, pero incluso pueden ser muchos años después. Lo vemos con cierta frecuencia a pacientes que, por ejemplo, les hicieron la cirugía vesicular, la colecistectomía, cuando sean la cirugía tradicional abierta, una herida bastante grande al lado derecho, pues ahí desarrollan una hernia porque al hacer la cirugía cortamos la pared abdominal, los músculos de la pared abdominal, que se cortan los nervios, entonces esa zona queda débil. Incluso cuando hacemos una cirugía en línea media, pacientes de cirugía de trauma que se ve con cierta frecuencia pueden desarrollar una hernia incisional posterior a eso. ¿Qué tan común además es una hernia de este tipo luego de un embarazo, doctor? El asunto con los embarazos es que lo que vamos a ver es sobre todo la hernia umbilical. Pues el ombligo puede estar completamente cerrado, la fascia en esa zona, pero con el aumento del volumen abdominal con el embarazo
podemos tener que ese orificio va a ir creciendo. Muchas veces al pasar el embarazo el orificio vuelve a su tamaño normal, pero en ocasiones puede pues, persistir la hernia, entonces sí tenemos que darle un abordaje quirúrgico. ¿Qué tipo, doctor? Usted decía que quirúrgico, pero sí. ¿Después de cuánto tiempo y qué se hace exactamente? No, realmente si la persona no tiene síntomas, usted le puede dar un manejo conservador. Si la mujer, por ejemplo, está muy sintomática, usted la puede abordar en el momento que se considere necesario. En cualquier momento después del parto se puede hacer el procedimiento quirúrgico. Ok, aquí tenemos entonces incluso algunas consultas que están haciendo nuestros televidentes a través de nuestro Facebook. Dice Luna, ¿cuál es la diferencia entre endometriosis abdominal y una hernia? Me diagnosticaron endometriosis y se siente por encima y duele demasiado. La endometriosis realmente es una ubicación anormal de tejido endometrial, que es una de las capas del útero. Entonces podemos tener un tejido endometrial anormal dentro del abdomen que con cada periodo menstrual va a crecer igual que el endometrio que está dentro del útero y dar sintomatología. Entonces es una entidad completamente aparte de la hernia abdominal. Una hernia umbilical se puede hacer por hacer fuerzas durante el parto, dice Elena Ruiz. Sí, pero realmente es también consecuencia de todos los 9 meses del embarazo en los que la pared abdominal se va extendiendo y la cicatriz umbilical, que estaba completamente obliterada, empieza a ceder y empieza a abrirse el anillo y formarse la hernia umbilical. Bueno, dice Maggie López, ella tiene una hernia de otro tipo, pero sí pensamos que es importante evacuar esta duda. Yo tengo una hernia hiatal y me molesta mucho. ¿Qué debo comer y qué no? ¿Cuál es el tratamiento? Ok, la hernia hiatal es diferente. Lo que vamos a tener ahí es un defecto en el orificio por el que pasa el esófago hacia la cavidad abdominal. Entonces ese orificio es un poquito más grande y, por decirlo así en palabras sencillas, el estómago tiende a subirse un poco. Entonces va a dar mucha sintomatología de reflujo, pirosis, que es como una sensación quemante. Entonces ese se le da un abordaje diferente, es un abordaje laparoscópico en el que le vamos a poner unas suturas especiales al diafragma para que el estómago vuelva a su posición normal y mejorar la sintomatología. Excelente, dice Carol Jiménez, soy operada de 2 hernias, hace 6 años la primera que fue supraumbilical a 4 centímetros del ombligo y hace 2 años me operaron la otra, que esa sí fue umbilical. Esta última, a pesar de que ya llevo 2 años, aún siento que me molesta bastante. A veces siento un movimiento en la zona que me duele. ¿Será normal? Pregunta ella. En ocasiones lo que puede sentir, lo que le refieren a uno de los pacientes que sientan como un tirón. La pared abdominal se distiende normalmente en la zona donde reparamos o si pusimos una malla, ese tejido ya no va a estirar de la misma manera que el resto del tejido de la pared abdominal. Entonces podemos sentir como un tirón, un jalón, por decirlo así. Pero bueno, si la sintomatología es mucho, lo ideal es pues, una revisión médica. Una hernia de las que estamos hablando también podría significar algún peligro para la salud de la persona. Sí, el problema es que ese efecto herniario puede ir creciendo con el tiempo, entonces ya puede dar cabida a que una asa del intestino ingrese ahí. Entonces, cuando una hernia es muy grande, una asa intestinal puede entrar y salir sin ningún problema, pero cuando es un defecto pues, pequeño, una asa intestinal puede entrar y quedarse ahí atrapada, lo que llamamos una hernia encarcerada. Entonces sí nos puede generar complicaciones porque esa asa que está ahí metida o atrapada deja de recibir el riego sanguíneo adecuado, entonces empiezan los problemas. ¿Qué problemas podrían comenzar? Entonces, cuando tenemos isquemia de esa asa intestinal, vamos a tener un dolor muy intenso, vamos a tener el paciente fiebre, vamos a tener vómitos y esa asa que está sufriendo ahí, al ser isquémica, puede llegar incluso a infartarse, o sea, esa parte del intestino muere, por decirlo así, provoca una infección intraabdominal, una peritonitis que va a requerir una cirugía de emergencia. ¿Eso es lo mismo que decir una hernia estrangulada o es diferente? Sí, exactamente. Entonces tenemos que cuando una asa intestinal se ingresa en la hernia y queda atrapada, se llama encarcerada o encarcelada. Y cuando esa asa intestinal deja de recibir el aporte adecuado de oxígeno, entonces ya hablamos de una hernia estrangulada, que sí se convierte en una emergencia y pues puede poner en riesgo la vida de la persona si no se trata a tiempo. ¿Cómo se diagnostica esto, doctor? Examen físico, lo primero y lo más sencillo. Al revisar el paciente en el consultorio, lo vamos a poner en diferentes posiciones, lo ponemos de pie para ver hernia inguinal, lo podemos poner acostado, lo podemos poner a pujar para que aumente la presión de la pared abdominal. En algunos casos en los que tenemos duda, podemos hacer un ultrasonido de abdomen, que es un estudio complementario que realiza un radiólogo, o una tomografía, que es lo que llamamos un TAC de la pared abdominal, que también, aparte de ayudarnos al diagnóstico, nos puede ayudar a planear la cirugía que le vamos a realizar al paciente. Ok. Una vez que ya ustedes hacen ese diagnóstico, la persona tal vez no necesite o no requiera de una vez la cirugía, pero entonces ustedes, yo imagino que también les hacen una prescripción de lo que deberían tomar en caso de algún síntoma y también de los ejercicios que no deberían hacer. Exacto. Si ya tiene una hernia el paciente o la paciente,
Lo ideal es programar la cirugía y resolver el problema. Hay muchas veces, pues, el manejo conservador hace que dejes de hacer tu actividad física habitual o que usted se restrinja a hacer muchas cosas. Entonces yo siempre recomiendo mejor el abordaje quirúrgico en esos pacientes. Uno le da educación a la persona, lo que llamamos signos de alarma, que si tiene un dolor intenso abdominal, que si tiene fiebre, que si empieza con vómitos, consulte de inmediato a un servicio de emergencias. Pero siempre lo ideal es mejor darle un abordaje quirúrgico y pues resolver el problema. ¿Cuánto tiempo después podría estar una persona con una hernia sin cirugía? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto tiempo después podría estar una persona con una hernia sin recibir la cirugía que usted está mencionando? El asunto ahí es que lo ideal es siempre hacer el procedimiento de una vez. Lo bonito de la reparación es que ya al mes la persona puede recuperar su actividad física de manera normal. Entonces hacemos la cirugía, colocamos una malla ahí que le va a dar un mayor fortaleza a los tejidos y ya incluso un mes después de realizar la cirugía ya puede la persona volver a su actividad física normal. Tenemos una consulta en video, así que de una vez vamos a escuchar a nuestro amigo televidente. Buenos días. Buenos días, doctor. Tengo una hernia inguinal sobre el testículo izquierdo. La pregunta es, yo siempre he hecho ejercicio, practico el mountain bike. Lo he venido haciendo, estoy en espera de que me operen, ya tengo todos los documentos en regla, nada más que me llamen. La pregunta es, ¿puedo seguir haciéndolo? Porque lo estoy haciendo. Mientras ando en bicicleta, pues siento una pequeña molestia, pero no nada de qué alarmarse. Entonces la pregunta es si lo puedo seguir haciendo el ejercicio rutinario en las mañanas. Gracias. No, muchas gracias a usted y justo lo que estábamos hablando en este momento, ¿verdad? El Exacto. ejercicio y qué tipo de actividad podría hacer una persona que tiene una hernia. Bueno, un saludo, que es un ciclista, a mí me encanta también el ciclismo. Sí. El asunto, como hablábamos, es que en el mundo ideal, él debería estar operado, Sí. realizando su actividad física de manera normal, tranquilo, sin hernia, porque recibió la cirugía a tiempo. Entonces, en este caso, pues lo ideal sería tratar de en la medida de lo posible adelantar esa cirugía. Ahí sería como darle pues educación, signos de alarma, que si va haciendo bicicleta y empieza con dolor intenso, mejor que pare. Si empieza con unos vómitos, consultar a un servicio de emergencia. ¿Dónde es ese dolor intenso que usted está diciendo, doctor? Entonces, normalmente va a ser en la ingle, que es como en las espinas ilíacas, los huesitos que uno siente acá a los lados de las caderas, hacia abajo en dirección hacia el pubis, que es el hueso central en la parte baja. Y en el caso de él, que hablaba hablaba del escroto incluso, o sea, ya es una hernia más grande, ya es un defecto más grande que permite el paso de más estructuras de la cavidad abdominal hacia el escroto. Entonces, con más razón debería operarse pronto para que siga su actividad física normal y el ciclismo, que está bonito, de manera tranquila. Usted mencionaba que un mes después la persona puede volver a su rutina. ¿Eso quiere decir que la persona dura un mes en recuperarse o un par de semanas y luego ahí más o menos? Sí, varía un poquito la recuperación dependiendo del abordaje que uno le haga. Cuando Sí. es la cirugía clásica abierta, en la ingle sí dura un poquitito más en recuperarse la persona. Cuando el abordaje es laparoscópico, son orificios muy pequeños en la pared abdominal. Incluso a la semana la persona puede estar realizando sus trabajos normales, si no es un trabajo de mucha intensidad, pero uno recomienda por lo menos un mes de reposo para que haya una adherencia adecuada de la malla, a los tejidos y evitar una recidiva. Muchas veces la persona a las 2 semanas se siente bien, 3 semanas se siente bien y empieza a realizar actividad física excesiva, intensa, y hay una recidiva, vuelve a producirse la hernia. Entonces ya la reparación es un poquito más compleja porque de ahí ya hay un proceso fibrótico ahí en esos casos. Entonces quiere decir que ya por el hecho de haberse hecho una cirugía no necesariamente se salva de que vuelva a tener una hernia. Exactamente, ese es un punto muy importante que tengan todos los televidentes claro. O sea, se repara la hernia, queda bien. La posibilidad de que se vuelvan a hacer son muy bajas, pero si realizas actividad física intensa de manera repetida durante mucho tiempo, podría volver, o incluso del lado contrario, en caso de la inguinal, del lado contralateral, que con mucha frecuencia tenemos la misma debilidad que en el lado en donde le realizamos la cirugía. Ok, seguimos con más consultas. Dice Andrea Solís, una hernia umbilical que siempre está inflamada y provoca dolor constante, ¿es de urgencia operarla? Idealmente sí. Dolor constante no es normal. Como dijimos previamente, la mayoría de las hernias son asintomáticas. Entonces, si tiene dolor permanente, si tiene molestias, náuseas, vómitos, incluso uno vea en algunos casos un cambio en la coloración de la piel a ese nivel, sí es pues lo ideal que se opere pronto. Pero el dolor permanente en una hernia no es normal. Ok, excelente. Dice Catherine Ávila, mi niño de 2 años y medio tiene el ombligo salido. Me dicen que es una hernia, las abuelas dicen que es por no fajarlo.
¿Tengo que operarlo o se puede corregir aún a esta edad? Qué buena consulta. Es que no les da, en muchas ocasiones, el cirujano pediatra les da tiempo hasta los 2 años. Si ya después de los 2 años la hernia persiste, pues es mejor que sea valorado por un cirujano pediatra para ver si es necesario mejor realizarle un abordaje quirúrgico. Porque, como dijimos, pues queda una zona de debilidad ahí que con el tiempo podría crecer. Y en este caso, al ser un niño tan pequeño, ¿cómo es la recuperación? No, igual. O sea, los niños es lindísimo, se recuperan muy rápido, claro. Están en una etapa en la que ni siquiera las cicatrices se les van a notar con el paso del tiempo. La recuperación es muy rápida. Okay. ¿Dura menos? Dura menos, exactamente. Muy bien. Juliet Durán, a mi papá le detectaron una hernia y le iban a programar una cita, pero la hernia de repente desapareció. Sin embargo, hace poco tuvo vómito y fiebre. Creímos que era un virus, pero no sé si será de la misma hernia. En ocasiones uno al examen físico puede ver un abultamiento. Puede en algunos casos existir la duda si realmente sea una hernia o no, porque por ejemplo en las ingles pueden haber lo que llamamos ganglios inflamados o lipomas, que son como tumores benignos de grasa. Entonces, en los casos en los que tenemos una duda, es mejor realizar un estudio de imagen. Podemos realizar un ultrasonido o comprobarlo con una tomografía. Entonces, realmente si ya tenía la hernia, es un poco difícil que desaparezca. Podría haber sido en ese momento otra cosa, o complementarlo con otros estudios para terminar de objetivizar si realmente tenía o no una hernia, y pues es difícil que desaparezca. Ahora, mi pregunta es, ¿podría una hernia reducir su tamaño o no? Sí podrá reducir parcialmente, por ejemplo, en los aumentos de volumen de la pared abdominal que luego van a ser, por ejemplo, en un paciente con un problema hepático, que desarrolle una gran cantidad de líquido dentro del abdomen, ascitis, y que con el paso del tiempo eso mejore. O una mujer embarazada que con el embarazo, ya al tener el parto, pues la presión dentro de la pared abdominal disminuya. Pero puede disminuir un poquitito el tamaño, pero no realmente una curación. Cintia Jiménez consulta, buenas, a mi hijo de 17 años lo diagnosticaron con una hernia inguinal derecha, pronto le realizarán una operación. ¿Qué cuidados se deben tener posterior a esta y qué tan riesgosa es? ¿Qué probabilidad existe de que vuelva a ser una hernia? En el caso de la hernia inguinal, los cuidados básicos de las heridas: agua y jabón por lo menos 1 o 2 veces al día, no estarse exponiendo a mascotas o a lugares donde haya contaminación que favorezcan que haya una infección en el sitio quirúrgico, que eso pues puede dar al traste con una buena cirugía. Evitar estar levantando cargas, sobre todo el primer mes, que es el mes en el que la hernia va a hacer ese proceso inflamatorio, esa fibrosis, para poner los tejidos pues más fuertes y evitar que vuelva a aparecer la hernia. Es una cirugía que realmente se practica con muchísima frecuencia. Es una cirugía de bajo riesgo y pues a doña Cinta, que elija que el hijo, se la puede realizar sin ningún problema. Y al ser tan joven también podría ser que se recupere un poquito antes. Sí, realmente pues la recuperación depende de muchos factores: la edad de la persona, el estado nutricional, si es una persona que fuma o no fuma, si guarda el reposo adecuado o no guarda el reposo adecuado, si tiene los cuidados para limpiar su herida o no de manera adecuada, pero sí, se va a recuperar rápido. ¿De qué tamaño es la herida, doctor? La herida cuando es inguinal puede ser de unos 3 a 4, en caso de la hernia inguinal, si es cirugía abierta, una herida puede ser de 3 a 4 centímetros. Cuando es una hernia umbilical, a mí me gusta hacerla exactamente en la misma cicatriz porque no se nota. Hay diferentes abordajes para la reparación de la hernia umbilical. Me gusta hacerlo a través de la misma cicatriz para que no se note y pues estéticamente se va mejor. Y en caso de cuando es una reparación laparoscópica, vamos a tener una herida de 1 centímetro en el ombligo y 2 heridas, una a cada lado del abdomen, que cada una va a ser de medio centímetro. Entonces, estéticamente es casi imperceptible. ¿Es probable que una persona presente varios tipos de hernias al mismo tiempo? Sí, lastimosamente sí puede pasar. Entonces, lo vemos con cierta frecuencia en los pacientes, sobre todo hombres que trabajan labores de campo, de mucha fuerza, de mucho esfuerzo. Podemos tener una hernia inguinal de los 2 lados, o lo que llamamos hernia inguinal bilateral, y pueden tener también hernia umbilical al mismo tiempo. Porque la presión dentro de la pared abdominal va a ser igual para las diferentes zonas. Entonces, si hablamos de que tenemos zonas inguinales y umbilicales que son más propensas a la hernia, pueden desarrollarse en los 3 lugares sin problema. Y en ese caso, entonces, ¿cómo lo abordan? Pues cuando es una hernia inguinal bilateral, el abordaje ideal es laparoscópico. Entonces, a través del ombligo entramos a la cavidad abdominal, reparamos desde adentro la hernia inguinal de los 2 lados. Entonces, no queda una cicatriz en cada una de las 2 ingles. Y al salir y sacar la cámara, que la introdujimos por el ombligo, reparamos el defecto en el ombligo y quedan las 3 con incisiones muy, muy pequeñas. Después, ¿hay una edad en la que ustedes mejor prefieren no intervenir quirúrgicamente una hernia?
Realmente no es tanto como la edad, sino el paciente en sí. A veces me escriben por Facebook las personas y me dicen, ¿cuál es el precio de una cirugía de una hernia umbilical? ¿Cuál es el precio de una cirugía de una hernia incisional? Y muchas veces, y no es como llevar un carro al mecánico y decir, el cambio de aceite vale 10,000. Sí, correcto. Tienes que valorar, hay que ver la edad del paciente, las comorbilidades, si es hipertenso, diabético, si esa persona fuma o no fuma. El solo hecho de fumar va a hacer que la cirugía no sea exitosa, si tiene padecimientos cardíacos o no. Entonces, uno pone en una balanza el beneficio que va a tener el paciente con la reparación de la hernia versus el riesgo al que lo somete usted al hacerle el procedimiento quirúrgico. Entonces, cada caso uno lo debe valorar de manera individual para ofrecerle lo mejor al paciente. Un paciente con muchas comorbilidades, con un gran riesgo quirúrgico, tiene una hernia que es asintomática, mejor le damos un manejo conservador. Y pues si la sintomatología es mucha, definitivamente hay que operarlo, que uno a veces lo ve en adultos mayores, una hernia inguinal encarcerada, y pues tienes muchas comorbilidades y, o sea, es meterlas a las operaciones, cueste lo que cueste, porque el riesgo de que se estrangule la hernia y que después sea peor la complicación es muy alto. Entonces, mejor uno los opera. Cada caso es diferente y eso es lo importante, que no se puede decidir lo mismo para todos. Jamie Araya hace esta consulta que me parece también viable para poder recordar el tema de medicamentos y además cómo podemos diagnosticar o saber que la persona tiene este diagnóstico. Tengo un niño de 7 años que cuando hace mucho ejercicio le duele alrededor del ombligo. Lo he llevado varias veces al doctor por miedo a este dolor tan fuerte que le da, pero dice doña Jamie que no le dicen nada. Ella pregunta sobre el medicamento que le dan, dice que solo le envían un medicamento para el dolor, pero ella quiere saber si realmente tiene o no una hernia. Entonces podemos volver al tema del diagnóstico. Exactamente. Entonces, en ese caso, uno esperaría que el médico que lo atendió le haya hecho un buen examen físico, haya determinado realmente si tenía hernia o no. O sea, nunca está de más y no es un pecado enviar un estudio adicional para objetivizar eso. O sea, si tenemos un niño de 7 años que consulta 1, 2, 3 veces por un dolor en la misma ocasión, pues nada perdemos con mandarle, por ejemplo, un ultrasonido de abdomen para confirmar o no la presencia de una hernia en la pared abdominal o una hernia umbilical en este caso. O sea, es un estudio no invasivo que no genera ninguna complicación. Y idealmente en un niño como este que ha estado consultando a repetición, lo mejor es hacerle un estudio de imagen para objetivizar si realmente tiene una hernia o no, en este caso, y darle el manejo adecuado. Espiagelitis Sae Chávez, creo que es la que tengo, porque está más arriba del ombligo, que se ve y se toca, y es una bolita que sale del ombligo. ¿Qué puedo hacer ya que a veces tengo mucho dolor? Si es para arriba del ombligo, en la línea media, lo que llamamos la línea alba, probablemente es una hernia epigástrica. Entonces, en este caso, si tiene sintomatología, molestia, lo mejor es consultar. Con mucho gusto la podemos ver si lo necesita y pues darle un manejo quirúrgico para resolverle esa situación. Si no es quirúrgico, doctor, entonces, ¿qué medicamentos debería tomar una persona que sienta estas molestias? El asunto con esto es que uno puede utilizar medicamentos para que alivien parcialmente el dolor. El problema es que si tenemos, como dijimos al principio, una asa intestinal ahí atrapada, que una asa intestinal que está sufriendo, que no le está llegando el aporte de oxígeno adecuado, y le damos medicamentos para el dolor, medicamentos para desinflamar, entonces lo que vamos a hacer es enmascarar o encubrir, por decirlo así, una complicación. Entonces vamos a pasar al paciente más horas sin recibir el manejo quirúrgico adecuado. Entonces realmente yo no pasaría de acetaminofén. O sea, si ya usamos medicamentos más fuertes, ya significa que algo no está bien, y si algo no anda bien es mejor consultar y no quedarse pues en la casa automedicándose. Realmente en todos los casos es siempre mejor consultar. Es difícil como decirle, no, tómese tal o tal medicamento, porque si tiene una asa intestinal ahí atrapada y pasaron más de 6 horas, esa asa ya sufre un infarto, muere esa asa intestinal y es un... Sí, será irresponsable decir que pueden tomar ese tipo de todos. Sí. Bueno, vamos con una siguiente consulta en video, doctor, que nos hace una televidente que tiene una hernia inguinal. Vamos a ver. Doctor, buenos días. A mí me diagnosticaron una hernia inguinal en el lado izquierdo. Quiero saber si la histerectomía total que me hicieron hace 3 años puede ser la causa de esta hernia. Y quiero preguntar también si la hernia inguinal causa dolores cuando uno te llega o ganas de ir al baño. Ok, muchas gracias a nuestro televidente. Salud. Realmente, normalmente no habría relación. Cuando se hace una histerectomía abdominal, ahí sería bueno saber el tipo de abordaje. Pueden hacerlo en abordaje en línea media, infraumbilical, o una incisión horizontal, o incluso en algunos casos quitan el útero a través de la vagina. Entonces habría que ver primero qué tipo de abordaje le hicieron, pero normalmente en ninguno de esos tres
van a tener contacto o algún tipo de incisión en la zona inguinal. Entonces, no me parece en este caso en particular que realmente esté en relación una cosa con la otra. Y sí, esa es la otra cosa que creo que no lo comentamos al principio. Entonces, aparte de los esfuerzos que uno hace en la pared abdominal, otra de las causas frecuentes de que la hernia aumente de tamaño es el estreñimiento. Las personas que pujan mucho cuando van al servicio a defecar hacen mucha fuerza en la pared abdominal, sanitario, perdón. Entonces, eso favorece el crecimiento de esa hernia. Entonces, los intestinos están permanentemente haciendo presión en la zona inguinal hasta que empiezan a abrir el anillo inguinal y a través de ese anillo inguinal se mete una asa intestinal o la grasa abdominal. Entonces, sí puede tener más sintomatología a la hora de defecar, ir al sanitario, por el esfuerzo adicional que uno hace en la pared abdominal para evacuar las heces. Y evidentemente eso va a incrementar entonces el tamaño y la sintomatología, exacto. Excelente. Bueno, doctor, tenemos también una pantalla para explicar cómo se puede prevenir entonces una hernia, que es una de las preguntas que teníamos también pendientes. ¿Se puede o no prevenir una hernia? Sí. Vamos con esta pantalla para poder conocer cada uno de los puntos. Ahí los tenemos, si gusta usted los puede leer. Ok, importantísimo, mantener un peso corporal ideal. Bueno, en mi caso particular, que me encanta manejar personas con obesidad y con sobrepeso, se ven con mucha frecuencia. Entonces, el aumento del volumen de la pared abdominal hace que se estiren los tejidos y con mayor frecuencia vamos a tener hernias umbilicales y hernias inguinales. Entonces, un peso adecuado disminuye el riesgo de que haya una hernia inguinal o umbilical. Una dieta saludable que va de la mano con eso mismo. Y además que una dieta saludable nos va a ayudar a defecar sin hacer tanto esfuerzo en la pared abdominal. Claro. La actividad física para mantener un peso adecuado y tejidos fuertes, ¿verdad? Fortalecemos la pared abdominal, entonces disminuimos el riesgo de hernias en la pared. Evitar el estreñimiento, que ya lo habíamos comentado, el esfuerzo excesivo a la hora de defecar favorece el crecimiento de las hernias. A la hora de levantar pesos, importantísimo. Y la gente las personas que van a los gimnasios, levantar los pesos de manera adecuada. Ajá. Y evitar levantar pesos más allá de la capacidad de cada persona. El levantar pesos excesivos va a predisponer la aparición de hernias. Entonces, como dijimos al principio, personas de 20 a 40 años realizan actividad física muy intensa, trabajo muy intenso. A los 40, 45 vemos con mucha frecuencia hernias producto de lo que hicieron en sus tiempos de juventud. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Miguel Ángelo Gilbe Méndez. Él es especialista en cirugía general y además endoscopía, y usted lo puede localizar al número de teléfono 8759-5754, también en el Facebook Dr. Gilbe Cirugía y Endoscopía, y en el sitio web www.cirugía.cr. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Un placer, gracias a usted. Muy Esperamos buen día para todos. Que pronto nos pueda visitar aquí en la casa. Claro, tenga linda semana. Igualmente. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.